Vamos a abrir la Biblia, Juan capítulo 11, versículo 28. Es el tema número 55 del Evangelio de Juan. Tema 55, Juan 11, 28 al 37. Es la porción que se leyó al inicio del servicio. Y el tema, hermanos, se llama compasión para crecer. Diga conmigo, compasión para crecer. Leemos, dice la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María. Estamos hablando de Marta, ¿ok? Marta, cuando dijo esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Oremos. Inclinamos, Señor, nuestro rostro en señal de respeto, porque ahora, Señor, es usted el que tiene que hablar. Nosotros callar y escuchar su consejo. Queremos darle las gracias porque usted es el Dios de toda sabiduría. Todo aquel que presta atención, oído a su palabra, nunca estará perdiendo su tiempo, sino que lo estará invirtiendo de la mejor forma. Pero necesitamos, Señor, de su gracia, tanto para mí, para poder predicar su palabra, como para mis hermanos que están escuchándola. Necesitamos que usted nos ayude para que su palabra llegue a nuestro corazón. Bendiga este tiempo, que sea para nosotros un tiempo especial. Gracias porque usted está aquí con nosotros. Oramos en su nombre. Amén. Todos nosotros hemos pasado alguna experiencia con nuestro padre, con nuestra madre, cuando cometíamos un error o cuando mostrábamos una debilidad, nuestros padres reaccionaban de alguna manera. No sé a ustedes, quizás es el mismo caso que el mío. Alguno de mis padres no era como muy paciente con mis debilidades. No sé a cuánto les ha sucedido eso. Que de repente cuando usted cometió un error o no hacía las cosas como debía, quizás alguno de sus progenitores era más duro y más fuerte y incluso lo regañaba y como que no era muy paciente. ¿A alguno le pasó eso acá? ¿O a alguno de repente le está pasando a los jóvenes? Bueno, yo no sé. Hermanos, es difícil cuando uno muestra una debilidad y el progenitor no es muy comprensivo, llamémoslo así. No es muy comprensivo. Dificulta las cosas, ¿sí o no? Nosotros llegamos al cristianismo y llamamos a Dios Padre. Y el asunto está que al llamarlo Padre no podemos evitar asociar a nuestro Padre Celestial
con las actitudes y las cosas que hicieron nuestros padres celestiales, porque el único padre o los únicos padres que nosotros conocíamos hasta antes de llegar a Cristo son nuestros padres terrenales, ¿no es cierto? Y cuando nosotros llegamos a Cristo es muy fácil pensar que Dios va a actuar como actuaron nuestros padres. Por eso incluso hay personas que le temen a Dios, pero le temen en el sentido de un miedo, de un pavor, no como tiene que temerle el cristiano, sino que piensa que como su padre fue duro, que lo golpeaba, que lo hacía, y que igual va a ser el Padre Celestial conmigo, piensan. Pero la respuesta, hermano, el asunto está que Dios no actúa como nuestros padres actuaron. Nosotros podemos ver en este episodio de la Biblia cómo actúa Jesús delante de la debilidad de los hombres. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Creer. Alguno por ahí me puede decir de repente Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No entendemos ni lo que dice ese versículo, pero lo recitamos de memoria. ¿Qué es la fe? Bueno, en términos simples, fe es confiar en Jesús. Es la confianza que nosotros depositamos, que la confianza que nosotros tenemos en Jesús. Y que Efesios nos dice que es un don de Dios. ¿Alguno tiene fe acá? No le nació a usted mismo. No es que usted se metió a un curso o por su esfuerzo usted llegó a tener fe. No, la fe nace del corazón de Dios y la entrega al hombre. ¿Ok? Pero la fe que Dios nos entrega, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerla crecer. Es como si fuera un pequeño arbolito, llamémoslo así. Dios nos entrega ese pequeño arbolito de la fe. Pero si usted no lo cuida, si usted no lo alimenta, si usted no está ahí pendiente, ¿ese arbolito va a llegar a crecer? ¿Va a llegar a dar fruto? Nunca. Pero el alma diligente, el cristiano diligente que lo está cuidando, está cosechando, está viniendo a la iglesia, está estudiando, está orando, ¿qué va a pasar con su fe? Va a empezar a crecer y va a llegar a dar fruto. Entonces, lo que quiero marcar es que la fe es un don de Dios, pero al mismo tiempo es una responsabilidad del hombre crecer en esa fe. Vemos en Lucas 24:25, cuando Jesús había resucitado, que el ángel les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les estaba recriminando a los discípulos su falta de fe porque el Señor había resucitado, pero ellos todavía no lo habían creído. ¿La responsabilidad de quién era? De los discípulos que no habían creído la palabra del Señor. Hermanos, si es una responsabilidad nuestra crecer en nuestra fe, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque puede ser que estemos siendo muy débiles en la fe. Y lo asociamos como reaccionaba mi padre ante mis debilidades. No, seguramente Dios, ni me acerco a orar porque que me acerque y Dios me va a requintar. Porque así nos trataban nuestros padres. Mejor ni voy a la iglesia, porque en el momento que pongo un pie en la iglesia seguramente cae un rayo. Porque así nos tratábamos nuestros padres celestiales ante nuestras fallas. Y la respuesta es, y la pregunta es, ¿y qué sucede en el corazón de Jesús cuando el hombre falta su fe? Cuando el hombre no está desarrollando su fe. Vamos a verlo en el episodio que hemos leído el día de hoy. Tenemos el episodio de Lázaro. Para hacer un pequeño recordatorio, esto comenzó desde el versículo 1 de este capítulo, cuando a Jesús le llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo.
Él estaba enfermo. Jesús, en su omnisciencia, en su conocimiento cabal y completo de las cosas, dijo: no voy a ir ahorita, voy a esperar 2 días. Esperó 2 días y cuando llegó a Betania, Lázaro ya tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días de muerto. Marta, la hermana de Lázaro, junto con María, era una familia, Marta, María y Lázaro. Marta sale corriendo a recibir al Señor. Él está en las afueras de la ciudad, todavía no ha ingresado a la ciudad. Y ella sale corriendo. Y Jesús, ¿se acuerda lo que aprendimos la semana pasada? ¿Cómo guió a Jesús a Marta? Porque Marta comenzó hablándole de Lázaro, pero a través de la palabra de Jesús, ella terminó adorando a Dios. Cómo Dios nos quiere llevar en esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, de estar con los ojos puestos en los problemas, para levantarlos al cielo, para poder buscar ayuda, poder aprender de Jesús en medio de nuestros problemas. ¿Se acuerdas ahí? ¿Sí? Ahora Jesús manda llamar a Marta y ahí, a María, que es la otra hermana. Y vamos a ver cómo es María y su falta delante de Jesús. Alguno dirá, ¿María pecó? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Versículo 28 dice: habiendo dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí. Vea cómo llama Marta y María a Jesús: maestro. Y esto no es porque tuvieran una fe pequeña, no. Es asombroso que una mujer en ese tiempo llamara a un hombre mi maestro. En ese tiempo, no es como en nuestros tiempos, que después, en el siglo anterior, la mujer obtuvo acceso a la educación, ¿no es cierto?, de manera igualitaria al hombre, y básicamente no hay diferencia entre hombre y mujer en términos de educación, ¿sí o no? Todas las mujeres que están aquí han tenido maestros, ¿sí o no? Pues en aquel tiempo no era así. Los rabís, los únicos discípulos que recibían, ¿saben a quién eran? A varones. Las mujeres no tenían acceso a un maestro, a un rabí. Ellas no tenían acceso. Pero Jesús, mostrando que el hombre y la mujer son de igual valor delante de Dios, Él revolucionó todo el sistema educativo de su tiempo, donde una mujer, y no una, 2 mujeres, Marta y María, podían llamarle maestro. Maestro en el sentido de que tú eres el que me enseña. Es curioso porque Marta acaba de recibir una gran lección del Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta acaba de estar con su maestro, acaba de recibir una clase express, pero que le cambió la vida completamente. Y ahora se acerca a su hermana y le dice: hermana, el maestro te llama. ¿Qué hizo María? Versículo 29, vamos a continuar leyendo. Ella, cuando oyó, se levantó aprisa y vino a él. Vamos a pasar al versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ve, hermano, María, cuando escuchó que su maestro le estaba llamando, ¿qué hizo? Lo vimos la semana pasada que culturalmente la gente esperaba sentada hasta que llegaran los visitantes y la consolaran estando sentada. Y María se quedó en la casa sentada mientras Marta sí vino donde el Señor. Ahora María
entiende que ese no es el camino. Que cuando ella está en problemas, que cuando ella está en dificultades, ¿a dónde tiene que ir? A Jesús. María se está convirtiendo en una experta conocedora de los pies de Jesús. Un día cuando Jesús está enseñando en su casa, mientras Marta está afanada en todos los quehaceres de la casa, ¿dónde estaba María? A sus pies, escuchándole. María conocía los pies de su maestro. Ahora en los momentos de dificultad, acaba de morir su hermano, ella está devastada, su maestro la manda a llamar, ¿y dónde corre María? Se postra a sus pies. María estaba delante del que la podía consolar. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, vamos a encontrar que esta misma María, un día que Jesús estaba en casa, rompió el perfume y lo derramó sobre sus pies. Y no contenta con eso, tomó sus cabellos y con sus cabellos secó los pies del Señor. Encontramos en María una mujer de fe. Encontramos en María una mujer, como les vuelvo a repetir, que se está volviendo experta en llegar a los pies del Señor. Quizás al principio no corrió al igual que Marta, pero en el segundo llamado sí lo hizo. Es una mujer de fe, una mujer como muchas de las que están acá, una mujer que refleja la fe que muchos que tenemos acá, una fe que sabemos que Jesús es el lugar correcto donde nosotros podemos ir. La palabra de Jesús, cuando Jesús le dijo, ven, le mandó a decir con Marta, ven, la palabra de Jesús levantó a María. Pero la presencia de Jesús lo hizo postrarse delante de él. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a nuestra vida. Su palabra nos levanta. Pero cuando estamos en su presencia no podemos evitar postrarnos ante sus pies. Es una mujer que conoce delante de quién está. Es cristiana. ¿Es usted cristiano? Usted debe conocer entonces ese tipo de experiencia como lo tuvo María. Cómo la palabra de Jesús le debió haber llenado de gozo su corazón, pero cómo la presencia de Jesús le debió haber hecho que ella misma, reconociendo su ser, se postrara en adoración. Pero María, al igual que nosotros, tiene una fe incompleta. ¿Qué le dijo María a Jesús? Señor, ahí comenzamos bien. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María sabe que Jesús pudo haber sanado a su hermano. Conoce el poder de Jesús como sanador. Ella habrá escuchado, porque el milagro del ciego, ¿se acuerda del milagro del ciego que hemos visto? El milagro del paralítico de Betesda sucedieron en Jerusalén, a escasos 3 kilómetros de Betania. Ella debió haber conocido por la misma boca de los discípulos y por la misma boca de Jesús, debió haber conocido que Jesús tenía el poder para sanarla, para sanar a quien fuera. Pero la fe de María presenta 2 limitaciones. Su fe es incompleta en 2 sentidos. En primer lugar, porque estaba limitada en el espacio. María le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, ¿dónde tenía que estar Jesús para actuar? Ahí, cerca. Tu poder, Señor, para que se active, para que funcione, para que dé resultado, tiene que estar en el lugar. Ese era el pensamiento de María. Se le había olvidado
el milagro de la sanidad del hijo del noble. ¿Se acuerda en Juan capítulo 4? Cuando un noble se le acerca a Jesús y le dice: Señor, mi hijo. Y estaba lejos del lugar, estaba en otra ciudad. Y Jesús le dijo: ve, porque él está sano. Cuando regresó el noble a la aldea, llegaron y le dijeron: tu hijo está sano. ¿Y desde qué momento comenzó a sentirse bien? Desde tal hora. Y él se dio cuenta que esa hora donde él comenzó a sanarse fue la misma hora cuando Jesús le estaba diciendo: ve, porque tu hijo está sano. Jesús no necesitaba estar en el lugar. Jesús no necesitaba estar allí en Betania para que el poder de Dios actuara. Hermano, la fe de María le llevó a limitar a Jesús. Señor, desde allá tú no lo puedes hacer. Y nosotros muchas veces limitamos la fe de Jesús, el poder de Jesús. Y muestra de esas limitaciones son las cosas apresuradas que nosotros hacemos. Señor, me está faltando dinero. Creo que mejor pido un préstamo. Señor, mi esposo se quedó sin trabajo y en lugar de orar y esperar y diligentemente buscar trabajo, ya, dice la mujer: yo me voy a trabajar, tú te quedas en casa. Y no sabe la mujer que haciendo eso está dañando su hogar. ¿Por qué razón? Porque es el esposo el primero que tiene que salir a buscar trabajo. Y dos, la mujer tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos en la casa, mientras el esposo está afuera. Sucede un cambio de roles, pero es por la imprudencia. ¿Por qué? ¿Y por qué nació esa imprudencia? Porque limitamos a Jesús. Yo creo que Jesús no lo va a poder hacer y le metemos nuestra ayuda. Somos expertos ayudadores de Jesús, como los discípulos comenzando este capítulo. Voy a levantar a Lázaro porque está dormido. ¿Y qué le respondieron los discípulos? Déjalo que duerma, Señor. Si duerme va a sanar. Claro, ellos sabían mucho más que Jesús. No, hermano, tenemos que reconocer cuando nosotros ponemos limitaciones a Jesús. María limitaba el poder de Jesús, limitaba el espacio y limitaba el poder que tenía Jesús. Porque en el pensamiento de María era: ¿Jesús lo pudo haber sanado? Sí, pero una vez muerto, no hay nada que hacer. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Es una limitante al poder. Señor, mi hijo, dice alguno, mira a mi hijo cómo está caminando cuando está empezando a andar con malas juntas. Y todavía tenemos la esperanza. Pero cuando nuestro hijo ya cayó en cárcel o ya anda abiertamente en malos pasos, abandonamos la esperanza de que se pueda salvar. Señor, mi matrimonio, entre tanto que estaban juntos. Pero cuando el matrimonio se disuelve y está la carta de divorcio de por medio, ya no hay nada, Señor, que tú puedas hacer. Nosotros tendemos a limitar. Y esas limitaciones, como vimos la semana pasada, salen a luz, se marcan en relieve en los momentos de aflicción. Cuando todo está bonito, es bien fácil llamarnos cristianos que confiamos en Jesús. Pero cuando vienen los tiempos de dificultad, ahí es donde sale nuestra verdadera fe. María, mujer de fe, pero de fe incompleta. Por el otro lado, ¿cuál es el otro grupo que tenemos en estos versículos? ¿Cuál es el otro grupo? Por un lado estaba María,
y por el otro, los judíos. ¿Quiénes eran estos judíos? Estos judíos en parte serían amigos y de repente familiares de Marta y María, que en todo funeral, ¿quiénes son los primeros que llegan? La familia y los amigos. Pero también había un grupo de estos judíos que se conoce como plañideros. ¿Ha escuchado eso? ¿Sabe lo que es un plañidero? Plañidero. Un llorón profesional. Era gente que se contrataba para que llorara en los funerales. Era gente que venía, que no tenía nada que ver con el muerto, pero estaban ahí llorando, que parecía como si fuera su misma mamá la que se hubiera muerto. Ellos tocaban música con flautas y lloraban y lloraban. A nosotros nos parece eso rarísimo, porque no es nuestra cultura. Pero en aquel tiempo era lo normal. Hasta la familia más pobre por lo menos necesitaba un flautista y 2 mujeres que lloren. Lo mínimo. Porque era parte del ritual del funeral. Y se quedaban con la familia un mes. Por eso no es de extrañar que 4 días después del entierro, todavía los plañideros estén con Marta y con María. Porque el consuelo duraba un mes entero. ¿Ok? Estos hombres, estos plañideros, ellos llegaron a la casa de Marta y de María por providencia de Dios. Ellos no sabían que se iban a encontrar con Jesús. Ellos no lo sospechaban, ellos no estaban como en la fila diciendo, aquí me encuentro con Jesús. Ellos, por decirlo así, serían como que usted dijera a una persona, el domingo alístate temprano porque te voy a llevar a un sitio. Y esa persona se alista, ¿y a dónde lo trae usted? A la iglesia. Y esa persona llegó a la iglesia sin siquiera sospechar lo que usted había planificado. Ellos estaban allí sin querer queriendo. Y ellos no sabían que iban a tener un encuentro directo con el Señor Jesús. Ya habían pasado 4 días, ellos estaban haciendo su labor. Pero al 4.º día, cuando llegó Jesús, ellos se levantaron cuando vieron que María salió corriendo. Y ellos dijeron, va a llorar al sepulcro. Y como ellos tenían que llorar con la familia, pues se levantan y van detrás de María. Ellos inocentemente se están acercando al lugar de muerte, según ellos, sin darse cuenta que en realidad estaban llegando a la vida. Estos hombres estaban celebrando la muerte, por decirlo así, en un funeral, sin darse cuenta que en pocos momentos iba a haber el milagro de la resurrección, y muchos de ellos, nos dice el mismo Evangelio de Juan, iban a creer. Es la providencia de Dios, lo que Dios ha hecho con todos nosotros. Hemos llegado a Cristo cuando menos lo hemos pensado. No lo teníamos planificado, no nos levantamos diciendo, hoy conozco al Señor. Pero por ahí Dios utilizó instrumentos, personas, circunstancias, y llegamos a la vida. Estos hombres son estos que Dios está en su providencia trayéndolos. Estos hombres tienen fe. No son cristianos, no son discípulos de Jesús, pero tienen una fe. Vean en el versículo 37. ¿Qué pensaban ellos sobre Jesús? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? No es un reproche, posiblemente. Podemos ver cuál era el pensamiento de ellos. ¿Qué pensaban ellos sobre Jesús?
ellos reconocían que Jesús podía sanar y tenían una evidencia. Habían visto el pasado de Jesús y tenían fuertes razones para creer que Jesús podía haber hecho algo, porque Él había abierto los ojos del ciego. Es fe, es una fe inicial, es una fe que comienza a reconocer a Jesús como más que un simple hombre. Todavía no es una fe salvadora, pero es un comienzo de la fe. Pero al igual que con María, la expresión de María y la expresión de estos judíos, básicamente lo mismo. La misma limitación. Limitación en el poder, limitación en el espacio. No pudo que abrió los ojos del ciego, haber evitado que Lázaro muriera. Ya una vez muerto, no hay nada que hacer. Tenemos dos grupos aquí. Una cristiana que está con una fe incompleta. Y tenemos un grupo de incrédulos que conocen que Jesús es alguien excepcional. ¿Cómo va a reaccionar Jesús ante estos dos grupos? Ahorita en la iglesia estamos en estos dos grupos, o en uno o en el otro. O somos discípulos con una fe incompleta, o todavía no somos creyentes, pero sí reconocemos que Jesús no es cualquiera que anduvo por ahí. Estamos en uno de los dos grupos. ¿Cómo reacciona Jesús cuando el hombre muestra su debilidad? Se enoja, les manda rayos, o ya ustedes que mejor me voy porque aquí nadie cree en mí. ¿Los abandona? Vamos a ver lo que hace Jesús, versículo 33. Jesús entonces, al verla, diga conmigo, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando. Vea, lo primero que hace Jesús, ¿qué fue? No, primero vio. Primero vio. Jesús en primer lugar, hermano, delante de nuestra fe incompleta, nos ve. El más que se quiera disfrazar de nosotros de hombre de fe, Jesús conoce nuestra realidad. Por eso es que, hermano, es a veces ilógico que, por ejemplo, lleguemos a la iglesia y, hermanito, ¿cómo está? Bendecido, prosperado en victoria, pero tiene problemas hasta el colmo, pero él tiene que ocultarlos, porque necesita mostrar que él es un hombre de fe. Hermano, usted me engaña a mí, y engaña para su peor, porque no le voy a poder ayudar, porque yo voy a decir, el hermano está bendecido, prosperado en victoria, ¿qué me necesita? Como pastor, hablando. Pero a Jesús lo va a poder haber engañado. Jesús ve la condición. Es María, y posiblemente ahí estaba al costado Marta, llorando. Imagínense la escena por un momento. Jesús, y por un lado Marta y María, pero hermano, llorando aquí significa llorando pero a gritos, desconsoladamente. No era un no, era un a gritos. Imagínense a un bebito, ahora lo estamos escuchando desde arriba, ¿no es cierto? Como llora un bebé a pulmón abierto, ¿se puede decir así? Bueno, no sé. El asunto es que a todo galillo, dirían en Costa Rica, gritando, llorando, desesperado. Esa es la terminología que utiliza acá. Y los plañideros llorando también, gritando, desesperados. Y Jesús está en medio de esta situación. Ahora, Jesús ve la condición y él llega a llorar.
Pero déjeme decirle algo, Jesús no está llorando por Lázaro. ¿Cómo lo sé? Porque Él sabía que lo iba a levantar. Él no estaba llorando como Marta o como María, que habían perdido a su hermano e irremediablemente. Hermano, para nosotros la muerte es una impotencia. Cuando muere un familiar, ¿cuántos de nosotros quisiéramos levantarlo? ¿Podemos? Nos toca llorar. Pero Jesús no estaba llorando por Lázaro, por la muerte de Lázaro, porque Él tenía el poder para levantarlo. Jesús estaba llorando por la condición de estas personas. Jesús estaba llorando por el pecado, por las consecuencias que el pecado había provocado en estas personas. El pecado nos aleja de Dios. Y alejarse de Dios es alejarnos de la fe, de la confianza en Dios. María en este momento estaba faltando a su fe por su condición como ser humano de pecado. Nosotros podemos ser personas muy de fe. En los momentos difíciles nuestra fe puede trastabillar. Podemos dudar del Señor y todo eso es consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Nuestras dudas, nuestros temores son consecuencia del pecado que mora en nosotros. El hombre cae en un estado de desesperación por culpa del pecado. El hombre no confía en Dios por el pecado, porque la fe nos acerca a Él, pero el pecado nos aleja. Y en segundo lugar, Jesús llora porque la muerte que vivió Lázaro y la muerte espiritual del grupo de los judíos también es consecuencia del pecado. Lázaro, en el diseño original de Dios, cuando Dios creó el jardín del Edén, no creó al hombre para que muriera. ¿Cuándo entró la muerte? Por el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No era el diseño de Dios la muerte. Dios no creó al hombre pensando en que un día muriera. No lo hizo con ese fin. No lo hizo para que muriera físicamente y menos para que muriera espiritualmente, para que estuviera en un estado de incredulidad, muerte espiritual. Y Jesús tiene una reacción ante este estado. Sigamos leyendo. Jesús reconoce que estos hombres y María están llorando y dice, y se estremeció en espíritu. Esta palabra estremecer en espíritu es un poco complicada. ¿Por qué? Porque literalmente significa el soplo de un caballo. Pero el soplo se ha asociado esa expresión en el enojo. Quizás como no somos de granja, no pensamos tanto en caballos. Piense, por ejemplo, en un toro en las caricaturas. ¿Qué hacía el toro cuando estaba enojado? ¿No es cierto? Hasta le salía humo por la nariz. Es esa expresión la que se utiliza acá. Y por tanto, la manera tradicional de interpretar este versículo es que Jesús sintió enojo. Y creo que sí, como le estoy diciendo, Jesús sintió un enojo, pero pienso, como también piensan otros comentaristas, que no era un enojo hacia María o hacia los judíos, sino hacia la condición que ellos estaban por causa del pecado. ¿Me dejo entender? Y Jesús siente un enojo. Es natural. ¿Qué querías? ¿Que se alegre
Cuando tu hijo está caminando mal, ¿tú te regocijas? ¿No te enoja? Pero sigues amando a tu hijo, ¿sí o no? Pero tienes un enojo. Hay un enojo en tu corazón. Te enoja verlo en esa condición. Tú dices, yo no lo concebí, no lo tuve 9 meses en mi vientre, no lo cuidé durante 18 años para que haga semejante tontería. Tú dices eso, ¿sí o no? Hay un enojo natural. Ese es el enojo que el Señor Jesús está presentando acá. Pero no es un enojo de ira. No es un enojo como quizás algunos de nosotros, ahora enojado te abandono. No, ¿qué sigue diciendo? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Se llenó de tristeza. Le dolió. Hermano, la fe incompleta de María, la fe incompleta de estos judíos, le dolió a Jesús. Le conmovió en su espíritu, le afectó, le turbó en su interior, le causó tristeza, le causó lástima, le causó dolor. Ver a personas que están delante de la vida y lo único que logran ver es la muerte. Le dolió que estas personas creyeran que el poder de Dios estaba limitada a un espacio, a un tiempo, que Jesús no podía hacer más allá. Le dolió. Cuando Jesús ve nuestras faltas en la fe, ¿sabe lo que le sucede? Le duele. Le duele. Pero es una compasión que lejos de abandonarte, significa que te quiere acompañar. Como cuando falla el hijo, al padre le duele, ¿sí o no? Le duele horrible. Yo he visto madres aquí sufriendo por sus hijos como si les estuvieran arrancando el corazón en carne viva. Yo lo he visto. Pero ese dolor involucra un amor. Lloran, les duele porque aman. Les duele porque no quieren eso para su ser querido. Y ese amor los lleva a acompañarlo, a cuidarlo y a protegerlo, a pesar de su debilidad. Hermano, ¿somos nosotros hombres débiles en la fe? Sí. ¿Qué le causa eso a Jesús? Dolor en su corazón. ¿Y nos va a abandonar? Ese dolor muestra la humanidad de Jesús. Muestra cómo Él tiene empatía de nosotros hombres, hermano. ¿Alguna vez, bueno, ya esto es en mi maldad de cuando era niño, ¿alguna vez usted le arranca, usted ha visto esas hormigotas así, grandotas? En Costa Rica le llaman sonpopas, no sé cómo le llaman acá, que son así grandes, por lo menos como de 1 centímetro de largo. No, cucarachas no. Es que acá en Lima no hay. Eso en la selva sí hay. Bueno, pero sí sabe a cuáles me refiero. Cuando yo era niño, me gustaba, ya como le digo, esa es mi maldad, no remedie, por favor. Agarraba la hormiguita y le arrancaba las 2 antenas. Y la ponía, agarraba otra y le arrancaba las 2 antenas. Y las ponía y las veía. Cómo caminaban sin sentido, cómo torpemente se golpeaban para un lado, se golpeaban no tenían ni idea de dónde estaban. Andaban, son popas, o sea, no tenían, chocaban y cuando se encontraban entre sí se mordían. No sé qué tendría las antenas pero eso sucedía. No lo repita. Pastor, voy a comprobarlo por mi propia cuenta. No, eso es maldad, hermano. Eso es evidencia de la maldad que hay en mi corazón. A lo que yo voy es, cuando Dios nos ve
que andamos como esas zompopas sin antenas, caminando para todos lados sin rumbo, empeorando nosotros mismos nuestros propios pasos, metiéndonos en problemas, siendo débiles en la fe. Dios no dice, o Dios no es como yo, riéndome de las zompopas. En Jesús hay un dolor. En Jesús hay un dolor que lo lleva a compadecerse. Ese versículo 35 es el más pequeño de toda la Biblia. Jesús lloró. Literalmente significa que lágrimas cayeron del rostro de Jesús. Jesús soltó lágrimas. No fue un lloro de desesperación, de a gritos como los planilleros. No fue que Jesús se privó a llorar. No, porque Él también sabe que Él es la esperanza del hombre. Él sabe que estos hombres que caminan como hormigas sin antenas, cuando lo conozcan a Él, va a ser otra su historia. Él llora, pero no llora de desesperación. Aquí no hay causa perdida para el Señor. Aquí no hay ninguno que pueda decir, yo estoy fuera del alcance de Jesús, nunca va a poder remendar mi vida. Porque Él tiene el poder. Jesús lloró. Y este lloro nos tiene que llevar a nosotros a alentar nuestro corazón. Dios no está enojado conmigo, en el sentido de que me va a despreciar, de que nunca más me va a recibir. Dios no está enojado conmigo en el sentido en que me cerró las puertas de su reino y nunca más. Cuando Dios ve mi debilidad, le afecta, le duele. Y eso me tiene que llevar a mí, hermanos, a la esperanza de saber que puedo llegar ante su trono. Como el padre, como el hijo que ha fallado y se presenta ante el padre está dolido, está enojado, sí, pero no va a sacar a su hijo de su corazón. Tiene que llevarnos esto a entender, hermanos, a fortalecer nuestro corazón en que esa gracia que Dios nos está dando nos debe animar a seguir creciendo. Dios no se complace que nosotros estemos en un momento de fe débil. A Dios no le gusta, a Dios no se complace, a Dios no le agrada, le duele. Pero te ama. Y ese amor te tiene que llevar a cambiar. Ese amor te tiene que llevar a crecer. Esa compasión, ¿cómo se llamaba este mensaje? Compasión para crecer. Esa compasión que el Señor siente por ti tiene que llevarte a que cambies tu manera de pensar. A que lo que estás haciendo que está mal, abandonarlo, dejarlo, sacarlo de tu corazón. Es la gracia del Señor. Si Él te da esa oportunidad, si Él te da ese favor, si Él no niegas, no te cierra las puertas, es porque sabe que eres débil, es porque sabe que yo soy débil. Y no nos cierra las puertas, pero tampoco quiere que nos quedemos ahí tirados. Quiere que caminemos hacia Él. Quiere que nos levantemos. Quiere que vengamos. Quiero terminar leyendo algunos versículos para demostrar la compasión de Jesús. Acompáñenme rápidamente en Lucas 7:13. Una mujer viuda de un lugar llamado Naín llevaba a enterrar a su hijo. Y en el versículo 13, vea lo que dice. La mujer estaba llorando. Imagínese una madre que ha perdido a su esposo. En aquel tiempo era quedarse sin nada. Lo único que le quedaba era un hijo. ¿Y qué pasó con ese hijo? Se murió.
La madre está mal. Versículo 13, 7:13. Cuando el Señor la vio, ¿qué dice? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Mateo 9:36. Perdón, ahí donde estamos, primero Lucas 19:41, ya que estamos en Lucas. Lucas 19:41. Jesús llega ante Jerusalén para entrar por última vez por las puertas de esta ciudad, poco antes de la crucifixión. Y Jesús ve la ciudad de Jerusalén y dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. ¿Por qué Jesús estaba llorando sobre Jerusalén? Porque era una ciudad impenitente, era una ciudad que no se estaba arrepintiendo, tenía al Rey de Gloria y le daban la espalda. Jesús no los mandó lejos, Jesús lloró sobre esta ciudad. Mateo 9:36. Jesús está predicando, está sanando enfermos, está levantando a las personas, y en el versículo 36, 9:36 nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo vio Jesús a los incrédulos, a los hombres que estaban débiles en la fe? Con compasión. Los vio como si fueran ovejas, los vio como si fueran zompopas sin antenas. Tuvo compasión de ellas. Y terminamos con esto, Hebreos 4:15. Vamos a leer desde el 14, Hebreos 4:14. ¿Lo tiene? Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o lo que profesamos ser, sus hijos, sus discípulos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué hace Jesús? Se compadece. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. La parte entonces contraria es que Jesús sí se compadece de nuestras debilidades. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora viene la invitación: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Necesita alguno de ustedes, alguno de nosotros, el oportuno socorro del Señor? El Señor no le está cerrando las puertas a nadie. Tu debilidad le duele a Él, pero ese dolor te garantiza que te ama. Que seas como María, que su palabra te levantó, y que te postres a los pies. Que tu fe se perfeccione, se complete, crezcas en este momento de dolor, crezcas, porque si a ti te duele el momento de dolor, créeme, a Jesús le duele más.